Y si te gustan las películas de Arnold, no te podés perder esta que en los 90s fue furor. Por eso hoy, en Resumímela, El Protector. Esta increíble película arranca con Arnold haciendo de las suyas, matando gente. ¿Y por qué mata gente? Bueno, es porque es un superagente del gobierno que se encarga del programa de protección de testigos. Este gordito que vemos en pantalla le había afanado plata a unos mafiosos y como de paso declaró contra ellos, alto garca el gordo, el gobierno lo escondió para que no lo cortaran en pedacitos. Pero el muy boludo pegó una vuelta por su antiguo barrio y los mafiosos le fueron a pedir amablemente que les devolviera la plata. Open up! Open up! We're gonna forward this to your buddies in witness protection. See if it sings on its own. Así que ahí nomás entra en acción Arnold y les dice: se metieron con mi zona. ¿Qué zona? Mi cabezona. Esta parte de la peli va a ser importante para el futuro de la trama, te lo prometo. Ya con el Gordy salvado, Arnold vuelve al cuartel del FBI donde le dicen que ahora hay otro testigo que proteger. Ahí nomás le muestran la foto de Vanessa Williams, que aunque no la conozcas, en esa época tenía algo de popularidad. La cosa es que Vanessa estaba trabajando con el FBI para demostrar que una empresa llamada Cyrus le estaba vendiendo armas a los turcos y entonces el FBI le dijo que estaría re bueno que se afane un poco de evidencia para meterlos en cana a todos. Pero claro, como la trama lo ameritaba, la descubren con las manos en la masa, pero quédate tranquilo que en un giro de rosca el jefe de los malos se pone tan nervioso que decide meterse un tiro en la nuca demostrando que en este caso particular hay gente muy peligrosa involucrada. Pelota. Ya con los huevos en la garganta, Vanessa le dice a todos los del FBI que está hasta la pija, que en cualquier momento la van a hacer bosta, a lo que los del FBI le dicen: quédate tranca, Vanessa, te vamos a mandar al Arnold para que te cuide. A lo que Vanessa les dice: son unos hijos de puta, Arnold está de vuelta, ¿no me dan mejor un John Wick? ¡De acá! Y ahí nomás se toma el palo. Para meterle un poco de drama a la trama, en la casa, Vanessa se encuentra con el exnovio que le estaba acosando desde hace varios días. Mientras discuten, afuera se acerca un equipo de asesinos listos para todos, y cuando estaban a punto de rematarla con un arma que dispara balas a la velocidad de la luz, pero que más adelante te voy a contar, se ven interrumpidos por una camioneta que trae un regalo sorpresa. ¿Por qué carajo no matan a todos? La casa parece estar bastante aislada de la civilización y además apenas abren la puerta del delivery empiezan a repartir balas para todos lados. Básicamente pararon el asesinato porque querían ver cuánto les cobraba el despedido ya. Parecía todo perdido para Vanessa, pero momento, el del delivery era nada más y nada menos que el Arnold, que sospechando que después de que Vanessa buchoneó al jefe, era 99.9% probable que le vayan a hacer sonar el culo, y ahí nomás les dice: esto es por meterte con mi zona. No te preocupes, Vanessa, acá estoy yo, nadie va a morir hoy, pero Arnold, mataron a mi ex. No te preocupes, era solamente un extra, nadie lo va a extrañar. Ahí nomás los asesinos deciden bajarle el cargador contra la casa, pero como no pueden pegarle a los protagonistas, deciden enviar una especie de huevo Kinder que explota arrojando un montón de pinchitos al aire. En un error de edición, podemos ver que en una escena la mano de Arnold está sana y en la otra mágicamente se le clavó un pinchito para demostrar que los hombres de los 90s son los más machos del planeta. Ahí nomás Arnold se recontra calienta y dice: se van todos a la mierda, y ahí nomás hace explotar la casa y se toma el palo con Vanessa. Ya escapando en una camioneta de por ahí, Arnold le cuenta a Vanessa que es un robot enviado del futuro para proteger a John Connor, a lo que Vanessa le dice: no, pavo, te equivocaste de película. Perdón, le dice Arnold, es que la escena es básicamente igual. La cosa es que Arnold le dice que está hasta la pija, así que la va a esconder en Nueva York hasta que todo este quilombete termine. Ya con Vanessa a salvo, en un lugar que solo Arnold conoce la ubicación, empieza el hueco argumental que necesita la peli para poder continuar. ¡Ay, qué interesante! Cuéntamelo todo. Resulta que Arnold se encuentra con su maestro que le dice: escucha, Arnold, parece que hay un traidor entre los protectores de testigos, estamos hasta los huevos, tenemos que reubicar a todos los testigos que tenemos a cargo porque los van a hacer boleta. Oh no, dice Arnold, tenemos ya que reubicarlos. Un momento. Pero Arnold, si solamente vos conocés la ubicación de Vanessa, ¿me podés explicar por qué carajo te preocupa eso? No sé. Y si vos me lo podés explicar, déjamelo en los comentarios y suscríbete al canal, che, que no te cuesta nada. Por favor. Sigo. La cosa es que inexplicablemente Arnold se une a la reubicación de testigos sin saber que su maestro es alto garca y que está metido en todo el quilombete de matar a Vanessa porque, claro, había gente de la política que estaba metido en la venta de armas y había que justiciar a Vanessa a toda costa.
Para hacerlo entrar a Arnold como un caballo van a buscar un testigo que nada tenía que ver con la trama y le hacemos boleta para demostrar que efectivamente estaban matando testigos ocultos. Pero repito, solo Arnold conoce la ubicación de Vanessa. Ya con la testigo muerta y con una foto de Vanessa plantada en el lugar, el jefe garca de Arnold le dice: che, la van a hacer boleta a tu testigo, vamos a buscarla. Y en ese punto las neuronas de Terminator de Arnold se activaron y piensa: che, esto huele a garca, me parece que me quieren recontra cagar. Podría escapar ahora mismo evitando que la encuentren a Vanessa, pero me tendría que volver a pata y no tengo para el colectivo. Qué problema, ¿eh? Bueno, me voy en el avión. Y ahí nomás se sube en el avioncito, pero Arnold les dice que Vanessa está en Atlanta y no en Nueva York para despistarlos. Mientras iban camino para Atlanta, el jefe maloso inexplicablemente lo duerme al Arnold para poder interrogarlo acerca de dónde carajo metió a Vanessa. O sea, mataste a la rubia para hacerlo entrar en confianza al Arnold solo para después interrogarlo en el avión. ¿No era más fácil no matar a la rubia, torturar al Arnold y así sacarle directamente la ubicación sin perder el tiempo? ¿Qué escritores tan flojos? Este giro argumental hizo que se activaran las células dormidas de Terminator de Arnold, quien en un nivel 100 de calentura empieza a repartir cuchillos y balas para todos lados. La cosa es que están arriba de un avión y solo queda una salida, tirarse en paracaídas para poder escapar. Pero para poder hacerlo y que no te coma la turbina en el proceso, el Arnold le tira una silla, hace mierda la turbina y se toma el repalo. Muy astuto, Simpson. Todo parecía salir acorde al plan, pero agárrate, porque esta sí que no te la esperabas. El jefe garca de Arnold le dice a los pilotos del avión que peguen la vuelta y lo estampen al Arnold contra el vidrio. Y ahí nomás, el avión con un motor menos pega la vuelta y se dirige derecho al Arnold, que con una cara de sorprendido como yo, saca su pistola y le mete 5 tiros a la cabina del piloto. Una vez en tierra, Arnold decide rápidamente buscar a Vanessa y seguramente te preguntarás por qué. Bueno, resulta que como el director de la película lo sugería, el muy pavo le mandó un WhatsApp a Vanessa para que se tome el palo terminando de revelar su ubicación. Sin dudas, Arnold es el peor agente del mundo. ¿Eres cruel? La pobre Vanessa estaba esperando al Arnold en el sitio seguro de reunión cuando uno de los malos se acerca y le dice: che, ¿vos sos Vanessa? Sí, soy yo. Qué bueno, le dice el malo. ¿No querés que vayamos a tomar un café? Y ahí nomás Vanessa grita: machirulo, acusador. Y cuando estaba a punto de ser ajusticiada por todos los malos, entra Arnold con una de sus típicas apariciones e improvisada frase de los 90. Y si algo le faltaba a esta película, eran unas malas animaciones de computadora de unos cocodrilos que convenientemente estaban en el zoológico en unos estanques de aguas que son liberados de un disparo. ¡Mierda! ¿Cuándo se transforma en Shumanji este quilombo? Bueno, ya con Vanessa a salvo y para poder seguir con la increíble trama, necesitamos entrar al edificio del príncipe para ver de qué carajo va todo esto, y para eso necesitamos la inexplicable ayuda del personaje del principio, o sea el gordito, que de repente se vuelve más importante para la trama que la misma Vanessa. Resulta que el Arnold lo había metido a trabajar en un cabaret para que ningún mafioso heterosexual lo encontrara. La cosa es que lo fue a buscar para que fingiera un ataque cardíaco en la puerta del edificio para así poder entrar disfrazados de enfermeros y doctores. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué plan tan elaborado! O sea, nadie se dio cuenta en la entrada que eran Vanessa y Arnold los enfermeros. Encima la peor parte se la termina llevando el gordito cuando accidentalmente desconecta un cable del monitor cardíaco haciendo parecer como que se murió, y la enfermera lo empieza a desfibrilar estando despierto. Bueno, la cosa es que terminan entrando al sistema y ven que todo el quilombo de la venta de armas tiene que ver con que además es un arma especial que dispara balas a la velocidad de la luz. Sí, a la velocidad de la luz, y en los 90. Para, me está cargando. No, me está cargando. De repente el jefe maloso se da cuenta de que Arnold está en el edificio y va directo a la sala de seguridad para rematarlos, pero se da cuenta de que no puede entrar porque la puerta está bloqueada con un código. Y ahí nomás dicen: no se preocupen muchachos, hice un curso rápido de cerrajería por YouTube. A ver. ¿Vos me querés decir que hay semejante puerta de hierro y que si uno quisiera entrar solo tiene que romper el tablerito de afuera? Hasta ADT Alarmas tiene mejor seguridad que eso, muchachos. ¡Sos un hijo de puta! Bueno, la cosa es que Arnold y Vanessa logran escapar, pero de repente son emboscados por puertas de seguridad que empiezan a cerrarse, dejando a Vanessa en las manos del jefe maloso. No te lleves a mi chica, dice Arnold, ¿serías tan amable de devolvérmela? Así puede testificar para meterte preso. A lo que el jefe maloso le dice: ¡De acá! Y ahí nomás se toma el palo con Vanessa en un helicóptero y dejando a Arnold en el techo del edificio. Te desafío a que me dejes en los comentarios cómo carajo hizo Arnold para escapar de un edificio de alta seguridad estando en el techo. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo.
Bueno, la cosa es que otro de los datos que pudimos sacar de la compu es que la venta de armas se realizaría esa misma noche y en un muelle que convenientemente, y agarrate de la silla, estaba manejado por el primo del gordito. ¡Mamma mía! ¿Cómo desbarrancó la trama? Bueno, la cosa es que con la venta de armas a punto de realizarse, la inexplicable presencia de Vanessa en la película, el robo de protagonismo del gordito y el jefe maloso a punto de hacerse millonario, los genes Terminator de Arnold terminan de activarse y es momento de hacer mierda a todo y a todos. Y en el clímax de la película, y arriba de un contenedor suspendido en el aire, el jefe maloso está a punto de matar a Arnold y a Vanessa con otra frase de los 90s. Say goodbye, John. Goodbye. Y ahí nomás, con todo hecho mierda, llega finalmente la policía y se lleva preso al jefe maloso. Y seguramente pensaste que todo terminaba ahí. ¡Ni mierda! Resulta que el juicio se pospone unos meses, dando a entender que tanto el jefe maloso como el político corrupto van a salir sin problemas de este quilombete. Pero para recordarnos que esta es una película de acción, Arnold secuestra la limusina inexplicablemente no vigilada por ningún guardia de seguridad de los malosos y los deja tirados en medio de las vías del tren. Yeah? You've just been erased. ¡Qué gran final! Crítica final. Una película de relleno entre Terminator y la inevitable caída de la popularidad de Arnold, pero que seguramente te va a mantener pegado a la pantalla de la tele y que no puedes dejar de ver si te gusta este género de películas. Abajo te dejo un enlace por si la querés ver. No olvides darle un me gusta al video, suscribirte al canal y si te queda tiempo, compartímelo que me recontra ayudas. ¡Chau, chau! ¿Te gustó tanto como a mí?